vamos a hablar de lo que está pasando en esta guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia y Occidente, pero también vamos a ver por qué nos importa de este lado del mundo. Porque a veces creemos que está muy aislado, que es algo que compete a los europeos y no a nosotros, y para eso nos acompaña María Cristina Rosas, internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. María Cristina, gracias por estar otra vez con nosotros. Un gusto, gracias por la invitación, Al Kimberly. contrario, hace algunos meses veniste a darnos la actualización de qué estaba pasando. ¿Cuál es el estado hoy de esta invasión a más de 500 días? A ver, esta invasión empezó el 24 de febrero del año pasado, ya tenemos un año 5 meses. Está estancado el conflicto, ¿sí? Ni Rusia avanza ni Ucrania avanza. Han pasado muchas cosas mientras tanto. Occidente evidentemente ha decantado a favor de Ucrania, ha estado apoyándola con armas. Hay una polémica muy reciente porque el presidente Biden anunció que iba a entregar municiones en racimo a Ucrania, estas bombas que, haz de cuenta, este es el avión, arroja las bombas y salen muchas bombitas pequeñas que se esparcen en una gran extensión de terreno. Tremendamente criminales. Además, no distinguen entre combatientes y no combatientes. Primer problema. Segundo problema, entre el 10 y el 40% no explotan al caer. Entonces se convierten en remanentes explosivos de guerra que muchos años después de que terminó el conflicto donde se les usó, matan o hieren a civiles inocentes. Entonces, este tipo de armamento además está prohibido. Tenemos un tratado internacional que prohíbe las municiones en racimo y data de 2010. Pero Biden dijo que se las pidió a Ucrania y como todo lo que pide Ucrania se lo tienen que dar, pues la va a apoyar. Y vienen las elecciones. Claro. Y al electorado sanguinario le gustan este tipo de cooperaciones. Pero vemos que hay una cierta fatiga también en Occidente respecto a este apoyo a Ucrania, porque parece como que un barril sin fondo. No avanza el conflicto ni a favor ni en contra de Ucrania, tampoco el caso de Rusia. Rusia la tiene complicadísima. Ahora, después de la insurrección del grupo Wagner y toda esta historia truculenta de los mercenarios. Entonces, yo creo que es un momento difícil, lo marcabas hace un momento. Vamos a tener elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero también en Rusia el próximo año. Y los electorados querrán ver algún cambio, algún avance, algún resultado. Al estadounidense no le puedes decir, vamos a apoyar a Ucrania hasta que triunfe la democracia y la libertad, porque el estadounidense te dice, yo pago impuestos. ¿Cuánto me va a costar a mí? ¿Cuánto me va a costar? Aparte tenemos recesión, aparte hay inflación, aparte hay un montón de problemas de cobertura de servicios de salud que tienen que ser resueltos. Entonces, no tan fácilmente te va a decir, sí, viva Zelensky, viva la democracia. No, queremos resultados. Entonces, hay una presión política tremenda, tanto hacia Zelensky como hacia Putin, hablando de los contendientes principales, como también en los países occidentales que han decidido dar su apoyo a Ucrania. ¿Qué es lo que podemos esperar? Porque esas 24 horas que justamente hablabas de Wagner y que todos estábamos así en redes sociales diciendo, va a caer Putin finalmente, y que nada más fue llamarada de patate. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, un poquito de antecedente. Rusia tiene una debacle demográfica desde hace muchísimo tiempo y obviamente, aunque es el país más grande del mundo territorialmente hablando, estamos diciendo que tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados, es como 2 por 8, 16, como 8,5 México. Nada más. Es la extensión, pero tiene una población muy parecida a la de México, 140 millones de habitantes, nosotros andamos en 129, 130. El clima no ayuda a que quieras poblar el norte. No, pero también hay un problema de que no está creciendo la población, hay un éxodo de rusos, esto también desde la era soviética, deserciones, gente que no quería vivir bajo ese régimen, y luego a Putin en esta guerra se le ocurre decir, voy a implementar la conscripción y todos los hombres de 18 a 49 es muy probable que los llamemos a combatir. Mucha gente huyó, mucha gente salió de Rusia por esta razón. Y claro, esto tiene muchos impactos, no solo en la seguridad nacional del país, sino en su sistema económico. Ahorita muchas empresas rusas están trabajando a la distancia con gente que se fue porque no tienen la mano de obra en Rusia. Prefirieron salir, irse a Argentina, irse a Alemania, irse a Polonia y a la distancia. Los que tienen dinero, todos, adiós. Los que pueden.
Entonces, bueno, tenemos el problema de la debacle demográfica y de que aunque Rusia tiene la tecnología, no tiene el capital humano para conducir esta guerra. Por lo tanto, ha tenido que echar mano de mercenarios. Esa es la razón por la que ha usado al grupo Wagner, un grupo que pues empieza a desarrollar operaciones en aquella crisis de Crimea de 2014, cuando Putin dice, es que en Crimea votaron porque nos los anexionáramos, pues vamos a seguir la voluntad popular. Y de paso se quedó con la zona del Donbass. Entonces utilizó al grupo Wagner para tomar el control del Donbass, que es una parte de Ucrania, y para ocupar Crimea. También este grupo ha sido importante para una serie de actividades que desarrolla Rusia en otras partes del mundo. Por ejemplo, la guerra civil en Siria. Ahí hubo un despliegue de Wagner muy importante para apoyar a Bashar al-Assad. Y también en varios países africanos se ha recurrido al grupo Wagner para que proteja y cuide a jefes de Estado. Ahora, el grupo Wagner es un grupo de derecha, hay quien dice que medio fascistoide, y su líder, Prigozhin, pues es amigo de Putin, y Putin le ha abierto las posibilidades para que pueda hacer y deshacer. Por ejemplo, en el continente africano, donde hay una presencia muy importante del grupo Wagner, también sabemos que hay actividades ilícitas, saqueo de diamantes, de minerales estratégicos y demás, que después el grupo Wagner comercializa, y hay temas de derechos humanos muy candentes también. Mercenarios, al final del día. Mercenarios y además de derecha, medio nazistas, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de Maquiavelo, en sus escritos en El Príncipe, decía Maquiavelo que el príncipe que confía su seguridad a los mercenarios está condenado a la desgracia. Ya le pasó, ya lo vio Putin. Ahora, este grupo Wagner, Prigozhin necesita una buena relación con Putin. Yo no lo interpreto como un golpe de Estado contra Putin. Trae un pleito con el Ministerio de Defensa, porque el Ministerio de Defensa ruso quiere tener el control de Wagner, porque Wagner se apropia de riquezas y de los tejes y manejes de los lugares donde opera, y no comparte con el Ministerio de Defensa. Decía que quería el Ministerio de Defensa. Bueno, sí, por eso no ha dejado de atacar al Ministro de Defensa ruso. Entonces, lo que ocurrió fue más bien una confrontación entre Prigozhin, el ministro de Defensa, hizo toda esta parafernalia de nuestras tropas de mercenarios se están acercando a Moscú. En realidad su tirada no era pegarle al jefe máximo. Yo creo que a Putin muchos le siguen teniendo temor. Él viene de los servicios de inteligencia. Yo creo que muchas cosas que ocurren en Rusia no ocurren si Putin no mueve un dedo. Entonces, yo no creo que haya sido una intentona de golpe de Estado, sino un intento por pegarle al Ministerio de Defensa para no perder todas las prebendas y privilegios que tiene Prigozhin en diversas partes del mundo. Y bueno, también el Ministerio de Defensa ahora ha sido empoderado por Putin para que quienes trabajan para Prigozhin, para el grupo Wagner, o se suscriban a las Fuerzas Armadas o firmen contratos con las Fuerzas Armadas. La idea es tenerlos bajo control, que eso es lo que Prigozhin no quiere. Vamos a hacer una pausa, regresando vamos a ver por qué nos importa en México y de este lado del mundo. No le cambie. Estamos de vuelta. María Cristina, para que nuestro auditorio vea por qué este tema nos importa, porque generalmente hay temas internacionales que no acaparan la atención que merecerían, porque creemos que no nos afecta, aunque está muy lejos, y estamos muy ocupados en la información nacional que se da en muchas ocasiones. Rusia se retira de este acuerdo de transportación segura por el Mar Negro, este acuerdo que logró negociar Rusia, Ucrania con Naciones Unidas. Y Turquía. Y Turquía, claro, ellos fueron los líderes. ¿Qué implica? Porque implica que los alimentos van a subir y eso nos pega a nosotros.
¿Qué pasa ahí? De hecho, lo vimos, Kimberly, el año pasado cuando empezó el conflicto, el 24 de febrero, se dispararon los precios de granos porque tanto Ucrania como Rusia son grandes productores de granos. Ahora, Ucrania obviamente no podía exportar sus granos por el conflicto armado. Entonces, el presidente Erdogan de Turquía, esta alma samaritana que tiene tantos intereses en la región. Este líder geopolítico que recién se acaba de reelegir. Propuso que se creara un mecanismo de colaboración entre Ucrania y Rusia, de manera que Rusia vigilara obviamente los puertos ucranianos, pero que se permitiera sí, la salida de barcos con alimentos. Esto pues para mitigar la subida de los precios a nivel internacional, recordando que Ucrania vende alimentos a países desarrollados, pero también al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, que es un programa fundamental para un montón de naciones, sobre todo en el continente africano, que realmente viven de este programa. Si no llega el programa, si no llegan los alimentos a varios países africanos, por ejemplo, el centro de África, la gente muere. O sea, de ese tamaño es la magnitud. Ya lo decía el secretario general de la ONU, Guterres, ¿no? Que esto va a llevar a millones a la hambruna otra vez. Sí, y es un retroceso brutal porque pues hay que recordar los impactos de la pandemia que también le pegaron al transporte internacional, se interrumpió el comercio internacional, no hubo flujo, nos quejábamos de que no había flujo de medicamentos, tampoco había flujo de un montón de bienes básicos, entre ellos los alimentos, y luego llega esta guerra. Entonces el compromiso fue que desde 3 puertos de Ucrania se iba a permitir por parte de Rusia que salieran los barcos y que distribuyeran los alimentos a sus diferentes de forma segura, destinos. sin que los atacaran. Y que cuando regresaran los barcos, Rusia los iba a inspeccionar simplemente para verificar que no trajeran armas. Y Ucrania dijo, ok, está bien, y Erdogan dijo, bravo, soy un gran mediador, lo hice muy bien. Próximo secretario de la ONU. Eso cree él. Bueno, este acuerdo acaba de expirar. Sí, este acuerdo tenía una duración, acaba de expirar y Putin dijo, no lo voy a renovar. ¿Por qué? Bueno, porque el acuerdo beneficia a Ucrania, pero Rusia recibe un montón de sanciones de parte de Occidente, no sanciona la venta de alimentos, pero por los mecanismos de castigo, lo del SWIFT, que es el mecanismo de pago, del que quedó excluida Rusia con motivo de esta guerra. Y que con eso está aislado económicamente del mundo. No puede vender sus alimentos. Entonces son las condiciones de Putin. Me dejan vender, me reinstalan un mecanismo como el SWIFT o algo parecido y entonces yo estaré de acuerdo en renovar la venta de granos de Ucrania a través de sus puertos. Pero mientras tanto no se puede. Y si no se puede, ¿qué va a pasar con el precio de los alimentos? Se van a disparar, por supuesto, vamos a ver otra crecida de los precios del trigo y de otros granos básicos. Si crece el trigo, si aumenta el precio del trigo, va a aumentar el maíz y van a aumentar todos los granos. Todo. O sea, es todo, y todo es a base de trigo y maíz, todo lo que consumimos. Entonces, el pan. Dicen que se logró una reducción de precios de hasta el 30% con este acuerdo. Así es. Entonces Rusia está muy seguro de que va a conseguir lo que está pidiendo, porque el resto del mundo no va a dejar que vuelva la hambruna o que los precios se disparen. Exacto, y no le veo para dónde, porque Ucrania podría usar otros puertos, pero hay problemas de transportación y también de capacidades. A lo mejor puede usar otros puertos, pero tienen menor capacidad de cabotaje, ¿no? No tienen los barcos que están en esos puertos las mismas capacidades que los barcos desde donde ha venido operando. Encarece el producto al final del día. Entonces, menos producto, más problemas logísticos, más problemas de distribución. No. Al final del día, ¿por qué nos importa? Aparte de que suban los precios, porque de verdad hay mucha gente a la que no le interesa lo que está pasando. De hecho, casi te aseguro que vamos a tener menos auditorio en este programa y solo se van a quedar los que les interesa. ¿Por qué nos debe de importar de este lado del mundo lo que está pasando? Bueno, primero somos importadores de alimentos, ¿sí? Compramos fundamentalmente de Estados Unidos y si hay una crecida en los precios de los alimentos van a ser más caros, entonces eso le pega, por supuesto, a nuestras finanzas nacionales. Nosotros producimos productos agropecuarios, somos muy competitivos, la agromaquila, pero granos básicos somos importadores, entonces ahí hay un problema. También nosotros comprábamos
exportábamos una parte sustancial de fertilizantes a Rusia. Con motivo de las sanciones, todo esto se ha trastocado, entonces ahora tenemos que adquirir nuestros fertilizantes del mercado de Estados Unidos y es carísimo. Los fertilizantes ya estaban por los cielos antes de la guerra entre Rusia y Ucrania y ahora están más caros, entonces vamos a tener que invertir más en nuestro sector agropecuario como resultado de este conflicto. Y otra vez los precios suben. Y los precios suben. ¿Sí? Y esto genera inflación. O sea, ¿qué pasa cuando en México aumentan los alimentos? Inflación. Inflación. Que ya la tenemos bastante alta en los últimos meses. ¿Qué pasa con Naciones Unidas? Porque de nueva cuenta entra este debate de ¿para qué sirven? O sea, sí, el acuerdo del Mar Negro, bien, pero ¿qué ha logrado Naciones Unidas? Naciones Unidas ha emitido resoluciones, tiene varios órganos importantes. El más importante es el Consejo de Seguridad, es el que puede en un momento dado activarse para detener las crisis graves a la paz y a la seguridad internacional. Rusia tiene poder de veto ahí. Exactamente, entonces está paralizado. Enseguida tenemos la Asamblea General, es como una asamblea mundial donde todos tienen derecho a un voto y es muy democrática, pero solamente tiene capacidad moral. Es decir, o sea, se reúnen los amigos. Condenan sí. a Rusia. ¿Quién vota por condenar a Rusia? Yo. ¿Quién vota por no condenarla? Pues sus cuates, Siria. Los que se abstienen. Cuba, los de siempre, ¿no? Y los que se abstienen. Entonces, hay una condena moral, sí, pero no hay dientes. Los dientes los tiene el Consejo de Seguridad, pero está paralizado por el veto ruso. ¿Y China? Bueno, y China, su gran camarada. China no ha decantado abiertamente de Rusia es mi cuate y lo voy a apoyar, pero ha estado comprando hidrocarburos, igual India, y le han hecho la balona a Putin. La verdad es que logró Putin transformar su comercio exterior, era muy dependiente de Europa. Las sanciones de Europa contra Putin obviamente le cerraron márgenes de maniobra, pero logró desviar su comercio a su propia región. A la región donde no lo sancionan, que es básicamente China e India. Vamos a hacer otra pausa, pero ya volvemos. Justo decía en la pausa que no puedo creer que es el tercer bloque, que se nos está acabando y hay tanto que hablar. ¿En qué debemos poner atención este segundo semestre de 2023? Varias cosas. Bueno, el caso Trump es importante porque aunque tiene acusaciones muy graves y bueno, parece que ahora sí podría ir a la cárcel, puede salirse por la tangente y es muy probable que pueda ser candidato a la presidencia. Y pueda ser presidente si corre Biden. Presidente otra vez, ¿sí? No estoy segura de que Biden quiere, él dijo que él quiere reelegirse, pero... Sí, pero todos creen que tiene hasta problemas ya de senilidad. Y lo hemos visto, está ante los medios y de repente así como que ontoy, ¿no? Qué feo, pero es real. ¿Qué pasó con la mujer florero, Kamala Harris? Que fue tanta expectativa y de repente, pues, ¿dónde está, no? Se ha visto completamente neutralizada, de hecho casi no aparece porque le reduce aprobación a Biden. Qué triste, ¿no? Qué triste. Increíble. Que una mujer afrodescendiente... Que era esperanza para la equidad de género. Claro, por supuesto. ¿Qué pasó? Triste. Y no la pueden cambiar. O sea, hay quien dice, pues que busquen otra persona que sea vicepresidente, pero sería un golpe como otro balazo en el pie, ¿no? Para el Partido Demócrata. Se ve complicado, pero eso hay que verlo porque va a tener muchos efectos el conflicto entre Rusia y Ucrania. Yo me acuerdo mucho de Trump que decía, si yo fuera el presidente... Pongo en su lugar a Putin y no hay guerra. Y esto se acaba, Ajá, casi como decía un expresidente mexicano, en 5 minutos, en 15 minutos lo resuelvo. Bueno, entonces ese es un punto a revisar. Hay que revisar el proceso electoral en Rusia. Normalmente los procesos electorales en Rusia versan más sobre temas internos. Putin ha sido muy listo porque a quienes ha mandado a combatir, además de los mercenarios, es a la gente más marginada, la gente de las zonas rurales, la gente que no tiene voz. No están viendo a clases medias. Mientras no toques a las clases medias rusas, ellos
pues que siga la guerra. Carne de cañón, que vayan allá. Que vaya nuestra carne de cañón, que vayan los mercenarios, pero nosotros, mientras no toquen nuestros intereses, estamos bien. Entonces hay que observar cómo se comporta Rusia, cómo se comporta Putin con sus clases medias y también con el tema de quién va a estar combatiendo en Ucrania, que no es un tema sencillo, incluyendo esta debacle demográfica de la que hablábamos hace un rato. Del lado de Ucrania, observar si Zelensky logra convencer a Occidente, a la OTAN, a Estados Unidos de que lo sigan apoyando. Ya no tiene tanto la imagen de mártir, ¿no? Como antes. Le cuesta. Esta portada de Vogue con la esposa, que era el líder mundial, el señor. Es actor y ha jugado esa carta creo que muy bien hasta ahora, pero esa carta se va a agotar. Y los contribuyentes, decíamos, de Estados Unidos, pero también de los países europeos, querrán ver resultados. Te estamos apoyando, te estamos dando armas. Hay otro tema de qué va a pasar después. Vamos a suponer que llegan a un cese al fuego, que firman la paz. Al final yo creo que Rusia se va a quedar con el Donbass, es lo que yo creo que va a pasar, pero no me hagan mucho caso. En cualquier situación, Rusia sabe que Ucrania va a quedar demasiado militarizada en una sociedad altamente polarizada que va a ser un foco de inestabilidad regional, tanto para los rusos como para la Unión Europea y la OTAN. Por esa razón, ahora que estuvo insistiendo tanto Zelensky de quiero entrar a la OTAN, déjenme entrar a la OTAN, tengo que entrar a la OTAN, la respuesta fue no. No, claro que no. Pero nos importa más Suecia. Claramente. Bueno, Suecia es desarrollada, 10 millones de habitantes, va a aportar su expertise militar, que no es poco. Políticamente importante. Exacto. Entonces, aquí hay muchas dobles morales, Kimberly. Que siempre ha habido. Sí. La Realpolitik sigue y seguirá. Así es. China e Irán. Nos importa mucho. ¿A dónde? China ha sido muy cuidadosa, muy astuta. ¿Sí? No hace alarde de su relación con Rusia, pero cada que aparece el tema de que Estados Unidos quiere dominar al mundo, ahí aparece China. Así, y no. Y otra cosa que no le ayuda a Estados Unidos es que ha declarado que China es su máxima amenaza, su máximo enemigo. Por Dios, si China tiene una alianza con Putin, esa es la forma de debilitar a Putin, me parece que es una estrategia completamente equivocada de Estados Unidos. El caso iraní, a Irán lo ha atacado a Estados Unidos por su programa nuclear y en cambio Rusia y China han apoyado a Irán porque es una pieza estratégica en el ajedrez de Medio Oriente. Aunque la propaganda occidental contra Irán ha estado con todo desde el caso de la chica. Tremendo. Y claro, Irán también, hay que recordar, cuando fue toda la pelotera de Irak, ¿te acuerdas? La guerra de Estados Unidos contra Irak, debilitaron tanto a Irak, los estadounidenses, que Irán se creció y ahora no saben qué hacer. Bueno, Okay, pues, tienes el resultado, Estado Islámico y otros temas sectarios muy importantes. Entonces, este ajedrez en Medio Oriente tiene mucho que ver con malas decisiones que ha tomado Estados Unidos, ¿no? Casi se nos va a acabar el tiempo, me interesa muchísimo tu opinión de un tema, el declinismo de Estados Unidos, algo que se habla desde los 70, desde 1970, y que ahora todos dicen, no, ahora sí ya viene, mira cómo está creciendo China. ¿Son más deseos de que eso suceda o efectivamente se puede basar en algo en el mediano plazo? Yo veo que sí hay un declive. Yo veo un declive de Estados Unidos. Antes Estados Unidos disponía cosas y todos guardaban silencio y les gustara o no lo acataban. Hoy no. Por ejemplo, dijo, voy a mandarle municiones en racimo a Ucrania. ¿Qué dijo la OTAN? No. De hecho, nosotros debemos desincentivar el uso de municiones en racimo en conflictos armados. Y recibió una lluvia de críticas de Canadá, de Alemania, de toda la Unión Europea y él decidió que las va a mandar, pero eso le frena su liderazgo, se debilita. Ahora, yo creo que esto no es solo Biden. Donald Trump hizo un gran trabajo para debilitar la estatura internacional de Estados Unidos. Y lo sigue haciendo. Y posiblemente, si llega a la presidencia, va a finiquitar la Pax Americana, la era de la Pax Americana. Aunque adentro va a estar todos estos fanáticos efervescentes que tiene. Y ahí viene China. China tranquila, China tratando de sortear toda... Viendo, callando. Calladito se ve más bonito, sí, y veremos a China. ¿No es sumamente conveniente la invasión Rusia a Ucrania para que siga existiendo la OTAN justo cuando se debatía si todavía era viable? Sí. Pero también hay, creo yo, una miopía de la OTAN,
para irritar a Rusia. Ya Rusia se había cansado de decir, si amplían la OTAN, si ingresa a Ucrania, es como una declaración de guerra para mí. Y bueno, no quisieron hacer caso, ahí está el resultado. Una guerra donde todos van a perder, Kimberly. Esa es la otra cosa que hay que decir. Esta guerra no la gana Putin, esta guerra no la gana Zelensky, esta guerra no la gana Estados Unidos ni la gana la OTAN. Todos pierden. Si ponemos el toma todo, todos pierden. Y más las personas más vulnerables, como siempre, Como que siempre. son los más afectados. María Cristina Rosas, gracias por haber estado con nosotros. Espero nos aceptes la invitación cuando nos acerquemos al periodo electoral en Estados Unidos. Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles. Quédese con Pantalla de Cristal.